Estamos más temprano y es un gusto siempre recibir a un amigo de la casa que en este caso no tiene tema nuevo para presentar, ni disco ni recital. Lo que tiene es libro, porque tenemos aquí, miren, lo muestro nuevamente, Gerardo Nieto, La música tropical en primera persona, el libro de Carlos Hernández, y ahí lo tenemos a Gerardo en primer plano. ¿Y saben qué? La magia de la televisión. De golpe los tenemos acá. Oh. Bienvenido Gerardo Nieto, Carlos Hernández. ¿Cómo están? Bien, felices. ¿Bien? Felices. ¿Cómo es esto de venir a presentar? Un poco con muchas emociones, conmocionado. Yo qué sé, me pasaron muchas cosas con este libro. A ver, vamos a ver hasta dónde llegó Carlos. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenido. Bien, hay una cosa también ya para destacar. Hasta ahora no ha habido, lo hay sí, pero digamos es más bien insular, el abordaje del mundo de la literatura hacia la música tropical uruguaya. De a poquito se va reconociendo ese acercamiento, esa importancia que permite, entre otras cosas, bueno, trabajar en este caso sobre un libro biográfico que también es una buena muestra de la historia reciente de la música tropical. Carlos, ¿es así? Sí, es una recopilación de datos muy importante a través de la vida de Gerardo. Para que creo que estamos, no lo escucho bien a Carlos, vamos a ver si podemos, mira Carlos, te tocó hacer de solista. Mirá, ¿te tocó hacer de solista? Genial. Ahora sí, ahora me encanta. Sí, Mirá, ahora vas a saber lo que se siente. Ahora vas a saber lo que es. No, Cantame Barco a la deriva ahora. Es una recopilación de datos muy importantes el libro, que transcurre a lo largo del relato de Gerardo. Pero, por ejemplo, si nos posicionamos a la vuelta de la dictadura en el año 85, ¿qué ritmos sonaban en el Uruguay en aquel momento? ¿Con qué la gente se identificaba? ¿O dónde estaban los referentes de la música en aquel momento? Un lugar muy difícil porque si bien las murgas todavía se estaban volviendo de que estaban proscriptas, el género tropical aún continuaba vigente. Y en esa onda del género, en el 85 de lo tropical, ahí es que nace toda la parte de Gerardo en la música. ¿Dónde estaba Gerardo Nieto en el 85? ¿Estabas estudiando? En el 85 estaba estudiando y estaba en una murga. Era mi primera incursión en carnaval. Estabas allá en el cerro. En el cerro, en una murga llamada El Futuro. Y ahí era mi primer año, todas esas cosas están en el libro. Mi primer año de carnaval, que fue sin querer, pasándole la voz a mi hermano cantaba. O sea, mi hermano canta, no cantaba. Sí. Y bueno, mi hermano era medio durito para agarrar los tonos. Y yo más o menos tuve siempre facilidad para eso. Entonces más o menos veía cómo venía el arreglo y le pasaba la voz a mi hermano que hacía la tercia allá arriba. Ah, bueno, cantaba arriba. Sí, cantaba allá arriba, canta fuertazo mi hermano y tiene tremendo timbre. Bueno, pero y de ahí, por ejemplo, a empezar a aproximarse al mundo de las orquestas. ¿Qué pasó? ¿Fue gradual? ¿Fue sorpresivo? Fue gradual. Yo, vinculado al canto, siempre estuve desde que tengo uso de razón. Y por distintas circunstancias, el canto me llevó a distintos lugares. ¿Era lo que se escuchaba en tu casa, por ejemplo? Canto popular en algún momento. Mirá. Antes de la música tropical. ¿Hay registro de eso? Hay registro, sí. ¿Qué se escuchaba en tu casa, Gerardo? En mi casa se escuchaba de todo, pero música tropical se escuchaba. Eso creo que también un poco fue mi enseñanza. La mamé muy chiquito porque mis tíos escuchaban los discos de Pasta, claro. Aquello, y se bailaba mucho y se escuchaba mucho en mi casa. Aquel catálogo de Sondor con un montón de bandas también sí, claro. de esa época. Bueno, hasta ahí, digamos, los primeros acercamientos, pero ¿de dónde parte el libro? El libro tiene, es un recorrido por tu vida, sí, pero también, yo decía, es un buen acercamiento a un periodo reciente de la música tropical que tuvo picos de popularidad muy grandes, donde vos fuiste protagonista. Sí, tuve la suerte de estar de la década del 90, vivirla muy fuerte con la Caribe. Con Caribe y bueno, fue una experiencia maravillosa. ¿Qué pasó con Caribe en los 90? ¿Qué pasó con Caribe? Que de golpe, por ejemplo, la gente pasaba de identificar al director de orquesta y a la orquesta en general a decir, aquel es Miguel, aquel es el Fata, aquel es Yesti. Cada uno tenía su nombre y su personalidad. Bueno, eso fue un trabajo de Eduardo Rivero, que hizo las cosas muy bien a nivel marketing. Y Caribe con K llegó a lugares donde no había llegado ninguna banda tropical. Yo creo que un poco porque el mercado necesitaba algo distinto y Caribe cambió un poco, me parece, en las formas cambió. Creo que fue el éxito de la cabeza y pegar primero.
Porque antes las orquestas sonaban todas muy bien, siempre sonaban todas muy bien, pero era básicamente lo que ellos querían, sonar bien y los temas, como es un género de mucha percusión, que la percusión sobresaliera, entonces no importaba mucho el texto y la letra. Cortaron arena y pum para arriba y mucho ritmo y qué ritmo y cambiarte otro. Me parece que estaba muy enfocado en los ritmos y en que era muy varonil, muy machista y que nosotros nos mariconeamos, no bailamos, no Todo nada. trajecito. Trajecito, sobrio, elegante pero sobrio. Y de golpe la Caribe Y vino a barrer. Caribe barrió todo eso, hicimos vestuario, River tenía una mentalidad muy buena en cuanto al marketing. Decía, bueno, si estamos arriba en el escenario tenemos que brindar un espectáculo y no podemos estar vestidos igual que el que está abajo. Claro. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber un brillo, tiene que haber movimiento. Coreografía. Porque no podemos estar paraditos. Claro. Carlos, ¿de dónde surgió tu interés por querer retratar aquí la vida y el paso de Gerardo por la música? En el año 2014 tuvimos un ciclo de entrevistas en el MAM, el cual tú fuiste. Sí, señor, estuve ahí. Y participaste con nosotros. Y Gerardo también fue. Pero hubo una frustración. Pero claro, él amerita un libro, sí, ya No, sé. Pero el Podés tuyo, decírmelo, Carlos. Mirá que me dijo el tuyo iba a venir ahora. Pero vos sabés que fue todo alrededor de la ida de Gerardo al mercado. Fueron varias anécdotas, porque yo lo convoco a él en el 2014 y él no puede ir a un lugar donde antes de ir al mercado grabábamos las entrevistas. Entonces, este muchacho me dice, no, pero pasa que Gerardo Nieto no es como para este ambiente. Bueno. Entonces, a mí eso... Las veces que habrás escuchado eso. Me pegó en la fibra, ¿no? Entonces dije, bueno, no te hagas problema, hasta hoy vamos a estar acá, ya estoy con el pase en el mercado agrícola. Y entonces Gerardo fue igual a la radio para salir en vivo el sábado a las 12 del mediodía. Yo, pero va a venir, se acuesta a las 6 de la mañana, va a venir a las 12 a la radio. El muchacho estuvo a las 12 en la radio. Y ahí nos emocionábamos por cómo iba el relato, por la sensibilidad con la cual él hablaba, yo me identificaba mucho. Y al año siguiente en el mercado agrícola de Montevideo fue y la gente lo ovacionaba. Pero entonces yo decía, ¿pero a quién están ovacionando? ¿Al artista o al referente? Y ahí me di cuenta de que estaban ovacionando al referente. Entonces ahí le propuse, ¿qué te parece si hacemos un libro y contamos esa historia? ¿Y cómo te llegó esa propuesta, Gerardo? A mí me encantó, uno tiene que saber sus limitaciones, ¿no? Yo sé que a mí de repente tengo capacidad para hacer un montón de cosas, pero me quedo en el intento, pues si las cosas no cierran del todo bien, estoy bueno, lo haremos más adelante, vamos a ver, y si no me pincha bien algún productor o alguien que me empuje, no hago nada. Y una de las metas era en algún momento, iba a tener me gustaría haber escrito un libro. Y calzó como anillo al dedo la propuesta. Y hace 2 años que estamos trabajando esto. Claro. No es que salió de la nada. Y esto, digamos, las características de un trabajo biográfico de por sí suponen algo removedor, porque sí, ahí se abre el baúl de los recuerdos, el archivo fotográfico, uno va a sus momentos más luminosos y también hacia los más sombríos. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de bajar toda esa información? Mirá, yo hasta ahora estoy conmovido y me remueve todo esto, porque trabajar en esto fue difícil, fue removedor, conmovedor, acordarme, tratar de hacer memoria de algunas cosas, después buscar, él hizo un trabajo brillante porque empezó a buscar fechas y cosas que yo no las tenía muy claras de lo que yo hablaba de muchas cosas y a veces yo no soy bueno para recordar fechas y había que agarrar y recoger todo ese material y testimoniar las fechas como estaban. Eso es maravilloso. Es igual. No. Vos sabés que con esta foto, vamos a ver si le podemos hacer un cerramiento acá. Mirá, es igual. ¿Qué pasó? Estás un poquito más de pelo en la foto del archivo, pero... Para que haga un poco de más ojos, ¿sí? Ahí está, pero no, ahí está. La misma expresión, la misma expresión. Ahí le tenemos a Gerardo pequeño, Gerardo también en el banco de la escuela. Vos decías, estás conmovido. ¿Te pasó ya de por ejemplo, tocar en estas últimas semanas con el libro ya en la calle, que la gente se acerca porque ya te leyó, sí, porque ya se consultó, porque se enteró de cosas que... Me pasó en la calle llevando a mi vieja al médico, me para una muchacha y me dice, no me firmás, y fue... ¡Pah! ¿Y esto dijiste? Uno está acostumbrado a firmar autógrafo y a saludar y eso, humildemente lo digo. Sí. Pero... Bueno.
pero no con un libro. Es todo distinto para mí, todo nuevo, es como mis primeros pasos, como algo que nunca había hecho. Y la verdad es que te conmueve y te remueve todo, porque aparte yo soy un tipo de que me gusta expresar las cosas detalladamente, me gusta irme por las ramas, para que no quede nada librado al azar, y me gusta contar todo. Y en el libro hay cosas muy testimoniales de mis inicios. Si bien dice la música tropical en primera persona, habla de la música tropical porque me acompaña en toda mi carrera, en toda mi vida. 30 años me acompañó la música tropical. Pero no, en realidad no es un libro de música tropical como la gente piensa, es un título llamador. Claro. Pero habla de toda mi vida, de mil cosas, de lo que pasó, lo que significa el cerro para mí, en su momento cómo era la política, por qué el cerro significa tanto para mí, cosas muy testimoniales de las navidades en mi casa, cosas que para mí son muy importantes, y dije todo lo que quería decir. Y cuando salió el libro me sentí un poco como desnudo, y bueno, claro, lo largué y ahora se va a hacer. No, porque ahora una vez que lo soltás, digamos, ya no es tuyo. Siempre a quien escribe siempre le dicen eso. Ahora el libro hace un camino propio. Sí. Te digo todos los sentimientos que me pasaron. Claro. Y Carlos, ¿te fue difícil extraer la información, los datos de Gerardo, o al contrario, te encontraste una persona súper solícita y dispuesta a revelarte todo de su vida? Dijimos que íbamos a hacer algún libro un día sobre cómo se hicieron las anécdotas de las entrevistas y los encuentros. Un libro sobre el libro. Sí, un libro sobre el libro. Sí, fue muy gracioso para ambos, y también a veces hasta medio como que decíamos, pero habíamos quedado tal día, tal hora, vamos, vamos, bueno, está. Hay que seguirme a mí el paso, es complicado. Claro. Yo, pobre Carlos. ¿Te fuiste a algún baile? No, solamente el día de la foto de portada, que es de Hugo Nolberque, que es un gran fotógrafo que también ha estado en Carnaval, y solamente ahí. Pero más que nada los testimonios de Gerardo como una base sólida del libro, y de ahí hacia arriba verificar, cotejar datos con referentes profesionales que están con él o familiares. Y hubo también un gran trabajo en la Biblioteca Nacional recopilando datos históricos de la década del 80 y del 90 en cuanto a Caribe con K, sobre todo a partir del 89. Y ahí me enteré que él no me lo había dicho. Y digo, pero ¿cómo no me dijiste esto? Estaba el Club de Caribe con K, que era un espacio radial contratado por un tercero, un periodista, donde se hablaba únicamente de Caribe con K. Digo, ¿qué formato hoy existe que le dé solamente a una banda uruguaya? Creo que hay 2 o 3 audiciones de los iracundos digamos, dispersas por todo el país. Pero claro, de lo amplio que es la movida tropical, de los iracundos aparte estamos hablando de una banda muy mítica también, pero de la movida tropical, no me extraña por la popularidad que tuvo y tiene Caribe con K. Porque Caribe con K también quedó como asociado a una marca ya medio legendaria, donde también debe haber sido muy difícil imponer a Gerardo Nieto solista viniendo de esa marca. Me pasa con el repertorio. Yo he grabado 2 discos y dejé de grabar porque realmente quiero los temas que yo cantaba con Caribe, los temas viejos. Y los temas nuevos funcionan todos, pero no es lo mismo. Se sigue pidiendo Barco a la Deriva, Polvo de Estrella, Cabalgata, De mí enamórate. Y es como un poquito el peso de lo que fue Caribe con K. ¿Extrañas algo de la movida tropical de antes? Sí, extraño. Extraño, ¿sabes qué? Había más honestidad. La pelea era arriba del escenario. Competíamos y todas las bandas, pero competíamos lealmente arriba del escenario. ¿Y ahora dónde se da la pelea? Y ahora no hay reglas, porque antes lo que existía era AUDEN, la Asociación Uruguaya de Músicos, que existe todavía. Sí, claro. Pero en aquel tiempo estaba muy fuerte la música tropical en ella. Y todo el mundo que pasaba por la música tropical tenía que tener un carnet de músico, y entonces eso regía un montón de cosas, desde una tarifa que estaban marcadas las tarifas que tenían que cobrar un músico, entonces ya habían precios definidos de los bailes, de los kilómetros íbamos afuera, y las comidas, había un montón de cosas que estaban muy buenas. Y eso nos hacía estar todos muy juntos porque los lunes todo el dinero de la música tropical en sí iba a AUDE. Y los martes se pagaban las oficinas de AUDE. Entonces todos los lunes, todos los martes nos juntábamos los músicos a cobrar, y ahí habían salas de ensayo. Entonces ya ensayábamos, ya estaban ahí, habían salas de ensayo y todos los músicos de distintas orquestas ensayábamos. Ahí era fabuloso. Y ahora que es más difícil de repente juntar a la banda. Y ahora no hay un... A ver,
yo me compro un timbal y ensayo en mi casa, atomizo a los vecinos un mes y les dejo todo el mundo así con la almohada en la cabeza y aprendo a tocar plena danza y digo, ya sé tocar y voy y armo una orquesta o bueno, compongo lo que sea y voy No, o haces un tema y ya lo sacás en YouTube. Claro, es que claro, está en ese sentido no hay ni protección en cuanto a la música, ni protección en cuanto al dinero que se puede cobra cada cual lo que quiere. Y entonces se devastó un poco todo. Eso es lo que extraña, el Auden de antes. Claro, y te divierte, por ejemplo, hoy por hoy, imagino que sí, juntarte con Yesti y con Miguel y evocar también toda esa época por fuera de tu carrera solista. Claro, sí, es un placer. Ayer tuvimos la conferencia de prensa en el MAN cuando el lanzamiento del disco. Anteriormente estuve en una radio, me habían hecho un trabajo que yo no lo esperaba, testimonio de ellos en un momento, mirá que tenemos palabras de alguien. Y fueron golpes bajos, que cuando llegué a la conferencia, al lanzamiento del disco... Estabas con la piel. Me lloré por todo, porque ya venía mal herido, mis hijas en el testimonio. Claro. Y me encontré con cosas muy lindas, por ejemplo con Yesti, es un tipo muy jodón, pero en la cotidiana. Claro. Pero no de decirte te quiero, mirá hermano, tal cosa, es medio reservado. Y después de tantos años, que el loco se abre y te diga, mirá, yo te admiro, cada vez que tocamos me encanta lo que vos hacés y todo lo que te superaste. Y yo cada vez que cantás vos yo lo disfruto, porque para mí sos el mejor. Lo decía todo eso en la radio. Son cosas que me viste que son testimonios. Si estará sensible que no recuerda si fue un disco o un libro lo que lanzó ayer. Sí, recién dijo la presentación del disco. El disco. Eso sí, bueno eso lo tengo. Fue un libro, lo podemos confirmar. Le quiero mandar un saludo grande a Yesti Prieto, que es otro enorme valor de la música tropical y debe tener también el anecdotario más impresionante. Y a invitarlos a ustedes a sumergirse en la lectura de Gerardo Nieto, La música tropical en primera persona, de Carlos Hernández, donde allí van a encontrar investigación, van a encontrar archivo, relatos en primera persona de un músico muy importante de la música popular en general y la tropical en particular, como es Gerardo. Siempre es un placer tenerte. Muchas Gerardo. gracias, Cristian. Vamos arriba. Sí, no le voy a poder sumar toda la emoción de Yesti, pero para mí haber podido hacer un corito en la cita en una fiesta donde estaba Caribe con K, estuve 3 días contándoselo a todo el mundo. ¿Saben con qué canté? Pero descolado. Toda idea de Cufós que me hizo así y cuando... No, claro. Si la Caribe te llama y estoy yo. Escuchame, tenés que subir. Más bien. Un placer, Gerardo. Gracias. Carlos.